es posible que tosa, pero os lo digo para que no os pongáis nerviosos, ¿eh? Yo estoy tranquilo, si toso voy a beber, tomaré un poquito de tiempo, espero que sean los menos toses posible para no interrumpir, pero puede ser que pase, ¿eh? He pedido al Señor que no me ayude a no toser durante 40 minutos y sabemos que puede hacerlo, pero también puede decidir que no pasa nada si toses, que yo me manifestaré igual mi gloria y mi poder en esta tarde, ¿eh? Confiamos en eso. Es muy recomendable que pasemos tiempo para conectar con nosotros mismos, ¿no? Habréis oído de esto, ¿verdad? Vivimos bastante desconectados con nosotros, con nuestro interior. Quizás algunos lo hacéis porque alguien os ha enseñado, de autoayuda, o sois personas así, muy de introspección, ¿verdad? Pero en general vivimos en una sociedad que todo es tan rápido, hay tanta estimulación constante y una ocupación constante que se hace muy difícil parar y conectar contigo. También puede ser que huyamos de esto porque nos da un poquito de miedo. Una conexión interior de verdad, parándote, analizándote, mirando hacia adentro, da miedo a veces por lo que podemos encontrar. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de que paremos, de que nos paremos, que miremos adentro y en ese proceso de encontrarnos con nosotros mismos, encontrarás cómo te sientes, ¿no? Veremos las emociones, ¿no? Le pondremos nombre a esa emoción, encontraremos los pensamientos, esto es más fácil, ¿eh? Encontrar lo que piensas, tus ideas. Y también nos encontraremos con nuestro cuerpo, que nos habla tanto, ¿no? Ayer Esther nos decía alguna cuestión de esto, ¿no? El cuerpo nos habla, nos comunica, las tensiones que tenemos, las contracturas, esas que siempre están hablando de algo que está ahí preocupando. Hay todo conectado, ¿no? Y de pensamientos, emociones, conductas. Entonces, cuando nos conectamos, cuando nos miramos, cuando nos escuchamos en ese viaje al interior, entonces nos vamos a encontrar con ella. Ella con mayúsculas. Ella es la soledad. Convive con nosotros. Se aparece cuando la buscamos y a veces nos sorprende y cuando no queremos buscarla viene igual, ¿verdad? Cuando no la deseamos. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Has podido visualizarla? ¿Has podido sentirla de forma clara en tu vida y tu experiencia? ¿Y cómo te llevas con la soledad? ¿Qué imagen describe para ti mejor la relación con ella? ¿Podrías decir que cuando piensas en la soledad o te has encontrado con ella, es así como un prado verde con flores que transmite tranquilidad, paz? Ahí estoy yo solo con mi soledad, qué bien, qué placer, que nadie me moleste. ¿O cuando te has encontrado con ella, lo que has visto es una tierra seca, un desierto, tierra árida? Al encontrarnos con ella podemos rechazarla, podemos ignorarla, podemos evitarla. ¿O podemos? Una palabra que empieza por A. ¿Cuál podría ser? No. Eso es. Abrazarla, sí, sí, sí. Esta es la palabra, como nos dice Pablo, palabras claves. Esta es la palabra clave de esta tarde. Abrazarla. Es bonito, ¿no? Josep ha escrito este libro que tengo de verdad que recomendarlo. Os recomiendo 100% que lo compréis. En soledad y en plenitud. Además, ha sido un grupo concebido aquí. Después de un encuentro de graduados hace X años, no sé cuántos, él en conversación con Pablo Martínez, hablaron de la necesidad de hablar de esto, de pasarlo a papel, por la gran problemática que existe de soledad, de la soledad en las vidas de las personas, en nuestras vidas. Entonces, Josep dice que la soledad, al formar parte del proceso de existir, ahí está. La soledad, al formar parte del proceso de existir, debe asumirse e integrarse adecuadamente. Es algo que debemos abrazar. El concepto no es un concepto de él, ¿no? Es un concepto que más personas lo han dicho, tanto creyentes como no creyentes. Por ejemplo, un escritor mexicano que algunos conoceréis, que se llama Octavio Paz, decía que cuando abrazamos la soledad, nos abrazamos a nosotros mismos. Esta idea de conectarte contigo mismo y abrazar la soledad y te abrazas a ti mismo. Ayer en la mañana se nos recordó que somos seres sociales, que nuestra naturaleza marca una necesidad social. Ya no hace falta que os convenza, está claro, ¿verdad? Génesis 1, Génesis 2, Dios plural, Elohim, Adán plural, varón y hembra, en dos, que luego se desglosó en hombre y mujer, y luego comunidad, creced y multiplicaos. Hay una dimensión plural constante en el Génesis que nos habla de esta dimensión. No paramos en ello. Todo esto es previo a la caída. Este poeta, Becker, muy conocido, ¿verdad? Para los románticos sobre todo, decía esto: la soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. ¿Qué os parece? Qué fusión, ¿verdad? Qué manera de integrar
La soledad es hermosa, hay una parte individual, bonita, puede haber ese prado con flores en tu experiencia con la soledad, pero luego necesitamos la comunidad, alguien a quien contárselo. ¿Has vivido esto? ¿Has tenido un espacio tan bonito a solas en algún momento, en un atardecer, en la playa, en la montaña o en tu habitación? Y qué bien estoy a solo, pero tenía que llegar el momento para salir de allí y encontrarte con alguien importante para decirle lo bonito que ha sido ese momento que viviste a solas. Así tenemos la forma de integrar la importancia y el lugar que tiene la soledad y a la vez la comunidad. Jesús, nuestro Dios creador, nuestro Maestro del que somos discípulos y a su vez nuestro humano hermano, es un modelo del combinado de la necesidad del espacio individual y del compartido, de estar solo y a gusto con la soledad y de estar acompañado, pero por otro lado también es ejemplo de padecer angustia en la soledad. Jesús nos da un ejemplo de todas las situaciones, a solas en la montaña, a solas en el mar, a solas con el Padre, ¿sí? También a solas en Getsemaní, a solas en el patio del sumo sacerdote, a solas en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, Jesús, ¿no? Gracias porque ese desamparo nos ha traído una compañía para siempre a nuestras vidas. Más que centrarme ahora en un análisis teórico de la soledad, ¿no?, y las causas, yo voy a compartir unos datos y observaciones para dar paso a las soluciones y a las salidas. Salida es una palabra que Pablo me ha corregido en alguna ocasión y lo tengo grabado. Me ha dicho, Esteban, no hables tanto de soluciones y sí de salidas. Es mejor. Voy a hablar de soluciones y de salidas, y de la salida, ¿vale? En esta tarde. Vamos a explorar estos apartados, ¿vale? Y vamos a usar unas siglas para memorizar mejor. Las SPI, las SPU y las SPE, como GBU, GBE, GBG. Pues también vamos a usar las siglas, en este caso no son las mismas. Las SPI las vamos a llamar soluciones, ahí sí, de momento soluciones prácticamente ineficaces. Yo diría más bien intentos de solución, ¿vale? En segundo lugar, las SPU, que son las soluciones parcialmente útiles. No están mal, pero son parciales. Y en tercer y último lugar, la salida, vamos a resumirlo en una, la salida profundamente eficaz, ¿vale? Vamos a ver estos tres apartados, pero antes de eso, ¿cuándo la soledad se vuelve un problema? Vamos al Génesis, es que de ahí sale todo, ¿no? No hay nada más que inventar. Ya me podéis decir vosotros, ahí estamos, ¿no? El diseño original, la creación, Dios está súper satisfecho y es cuando lo que normalmente llamamos la caída, que trajo una serie de complicaciones. Ya hemos oído hablar de una forma exquisita de la fractura que ha ocurrido en esos momentos y las consecuencias, así que ya no me extiendo con esto. Y así es la cosa, pues el aislamiento que se produjo en aquel momento, el hombre que se esconde, que huye, eso ha sido en aquel momento, pero sigue siendo hoy. Seguimos huyendo un poquito, ¿no? Aún a día de hoy, relacionándonos, en este espacio estamos un poquito más cómodos, pero aún así, relacionándonos unos con otros, fácilmente no nos mostramos como somos, ¿no? Es así, es la realidad. No nos mostramos 100%. Estamos protegiéndonos mucho, seguimos escondiéndonos un poquito, sigue habiendo miedo. Y esto viene de allá, del origen de la humanidad, de cuando entró el pecado en el mundo. La soledad impuesta, la soledad no deseada, es una consecuencia del pecado, eso sí. Ahora, o antes de la caída no había soledad, o sí que la había, pero no era un problema. Yo me inclino por lo segundo. Vosotros podéis tener vuestro criterio y después podéis debatir sobre eso. Yo creo que podía haber soledad, pero no era un problema antes de la caída. Pero el problema de la soledad hoy sí es un problema grave, es una realidad a la que atender y tomarse en serio. ¿Es o ha sido tu experiencia? ¿Sabes de qué hablo? ¿Tienes trato con ella? ¿La encuentras esta soledad no deseada? Recuerdo un momento en mi vida particular donde percibí la soledad con muchísima intensidad. 19, 20 años, segundo año de carrera, y allí estaba en la Universidad de Santiago, vivía en una residencia universitaria, compartía la habitación con otra persona y en una tarde, no sé qué tarde, de qué mes, de qué momento, me sentí eso, sentí profundamente solo, profundamente solo. Y,
y decidí buscar ayuda, que eso es muy sabio, ¿eh? No es que yo fuera muy sabio, pero es muy sabio. Decidí buscar ayuda. Así que dije, tengo que hablar con alguien y fui a hablar con mi hermana mayor. Mi madre falleció cuando yo era muy pequeño, con 4 años, y mi hermana mayor asumió un poquito ese rol en la familia de ser mamá, entonces era el referente a quien recurríamos, ¿no? Entonces, siendo algo infrecuente, yo fui a buscar a mi hermana. Estamos hablando de hace muchos años, había que buscar una cabina telefónica, no había móvil, ¿eh? No había móvil en casa conmigo en esos momentos, así que busqué la cabina, metí las moneditas, así era antiguamente, ya sé que hoy ya no veis esto, los más jóvenes, pero nosotros hemos crecido con esto, y entonces llamé a mi hermana ¡ah, qué sorpresa, Esteban! ¿Qué tal? Y sabes lo que vino después del qué tal, ¿no? ¿Verdad? ¡Oh, exactamente! ¿Pero estás bien? Y nada, y lloré un poquito, dije, sí, ya está, sí, estoy bien, gracias. Y ya, fue suficiente. La llamada a mi hermana y tener a alguien allí al otro lado en ese momento que me escuchó y que me dio un mensaje así cálido fue un bálsamo para mí, ¿no? Continué con mi soledad, pero de una manera distinta, ¿no? Me había encontrado con la soledad cara a cara, sentía angustia y el acompañamiento de ella o Dios usando a mi hermana fue un bálsamo para seguir adelante con esto que nos vamos a encontrar todos en algún momento, ¿verdad? Es un problema frecuente y grave en la sociedad que vivimos. Algunas estadísticas, que siempre es relativo todo, ¿no? Mencionan que la soledad afecta a más del 50% de la población mundial, ¿no? No sabía que existía esto en España. El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Fijaros que bueno, acaba de decir Jaume ahora mismo que en Inglaterra, que en Reino Unido hay un ministerio de la soledad. Es increíble ya. Un ministerio como aquí el de Interior, hay un ministerio de la soledad. O sea, increíble. Bueno, pues existe este mecanismo y hay un estudio reciente de junio de este año, del 2024, donde la Fundación ONCE y la Fundación AXA pues sacan este estudio adelante y dan algunos datos. Os comparto algunos, con siempre la relatividad de todos los datos, ¿no? En España se estima que el 20% de las personas sufren soledad no deseada. El 13,5% sufren soledad no deseada toda la vida. Hay una cronificación, ¿no? No es un momento puntual, sino siempre en soledad. 7 de cada 10 personas han sufrido soledad no deseada en alguna etapa de su vida, sea en el actual o en el pasado. Afecta un pelín más a mujeres que a hombres. Y por edades, aunque Pablo nos ha dado otra referencia, que supongo que ya digo, dependerá de cómo se hacen los estudios y todas estas cosas y la fiabilidad o la validez, en este caso vuelvo a decir que los jóvenes son los que más soledad no deseada sienten, según este estudio. En términos de prevalencia, se incrementa en personas con dificultades económicas, con origen extranjero, con vivir con un problema de salud mental, con tener discapacidad, con estar en desempleo, teniendo entre 30 y 54 años. Algunos datos. Otros más. Tuve la curiosidad de ir a este otro recurso. ¿Os suena, no? El teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza fue fundado por Serafín Madrid, que fue un religioso, un fraile de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, en el año 1971 en Sevilla, y funda esto y está enfocado principalmente a personas con disfunciones físicas, psíquicas y sensoriales de entrada. Pero a día de hoy es un teléfono abierto a cualquier crisis de cualquier persona que puede llamar allí, ¿no? Este hombre falleció un año después de haber abierto este mecanismo, curiosamente, con un accidente de tráfico. Pero se recoge, está viendo también estadísticas, que más o menos hay 150.000 llamadas al año, ¿no? Son bastantes. Y el 10% de esas llamadas son porque se sienten solos. El 30% de llamadas están relacionadas con la soledad. Se siente alguien que se siente incomprendido, incomunicado, que necesita desahogarse, ¿no? Lo decían en la introducción aquí Dani y Aida, exactamente, las redes sociales, ¿qué pasa, no? Diríamos que con esto se podría haber solucionado, pero nos han traído un efecto engañoso. Parece que estamos siempre acompañados, pero en el fondo sabemos que no es así. ¿Ya lo habéis comprobado? Yo creo que sí, ¿no? Ya tenemos ahora experiencia de que las redes sociales de verdad no nos solucionan este problema. El adolescente, el joven hiperconectado, pero con quejas frecuentes de soledad. Yo trabajo bastante con adolescentes, jóvenes, trabajo en los servicios sociales también, y la queja de los adolescentes sigue siendo que me siento solo, la soledad, a pesar de que están en no sé cuántas redes. Carencias del necesario contacto físico. Los psicólogos diciendo, a mí la terapia online de verdad es que no me entra. La hago lo mínimo posible y muchos lo hacen y les respeto un montón, pero el contacto físico es imprescindible. Vivencias que son desde el anonimato, la falsedad, el engaño, ya lo sabéis, que no favorecen
un término así más psicológico, el apego y el vínculo que es necesario para un desarrollo sano. Nos estamos cargando esto, el vínculo y el apego necesario. Todavía tenemos el impacto de la pandemia del coronavirus. Parece que queda atrás, ¿no? No sé qué sensación tenéis. No, pero la pandemia queda atrás, de verdad. Tenemos todavía el impacto en las vidas de las personas y de las familias. Ha habido un crecimiento significativo del consumo de fármacos y la lista de espera para los psicólogos. Esto no ocurría antes, ¿no? Ahora casi cualquier psicólogo le llama a esta lista de espera. Eso en otros profesionales sí, pero en los psicólogos normalmente teníamos más, esperábamos, deseábamos que alguien nos llamase, ¿no? Ahora mismo das cita para dentro de X tiempo, X meses. Es complicado, ¿eh? También es inevitable mencionar con profunda tristeza la soledad que están trayendo las guerras actuales. Siempre ha habido, ¿no? Pero hoy también en muchas familias, y las consecuencias de los desastres, como recientemente pues habéis vivido por esta zona de Levante, ¿verdad? Es llamativo también, un último dato, que más de 4 millones de hombres y mujeres estén recurriendo a las páginas de contactos como Tinder, como ejemplo, por ejemplo, en la búsqueda de pareja. También me llama la atención, ¿no? Es mucha gente, que algunos lo hagan bien, pero es un número muy significativo. Tenemos este problema afectando a todas las edades, en unas pinceladas. El niño y la niña que no tienen sus papás presentes, ¿no? Hijos con padres ausentes, sigue pasando en la actualidad. Niños que tienen una marcada timidez, igual os ha tocado alguno, la timidez dificulta relacionarse socialmente. Niños que además, aún por encima, pueden sufrir situaciones de acoso. Niños que experimentan duelos y que no se los dejamos elaborar porque son niños y parece que se les esconde y se les tapa y no pueden elaborarlos, etcétera, etcétera. Qué bien que Dios ha dado algo a los niños, que luego vamos perdiendo un poco tristemente, que es la imaginación. Es su refugio. Los niños se refugian en la imaginación, es un potencial tremendo para que puedan vivir cuando se sienten tan solo. El adolescente con idas y venidas constantes, ¿verdad? Amigos que van, que vienen, la inestabilidad, la confusión, inseguridad, miedos complejos, insatisfacción, vacío a pesar de que tienen todo. Están llenos de todo y se sienten vacíos. Ahí está tu adolescente refugiado en su habitación, en su música, en sus ideales, en sus consumos varios, en las redes sociales. El joven, aquí tenemos algunos, ¿no? Dando el salto al mundo laboral, afrontando la independencia con muchos retos. Hay a veces también soledad allí, ¿verdad? Con retos por delante, y en especial él o la soltera que no encuentra pareja y que por eso no debería, pero se siente inferior, incompleto, frustrado, refugiado en la entrega a otras causas, menos mal, o en la sublimación de la sexualidad como alternativa a la represión. Ahora, esto me llama también la atención. El casado o la casada con una esposa o marido que no cubre sus expectativas, y tenemos un problema añadido. ¿Cómo puede el casado quejarse de estar solo? Hombre, si tú ya ahora tienes una compañía que Dios te ha provisto. Con lo cual tenemos un doble problema, porque me siento solo y no puedo decirlo, ¿no? Pues ahí lo tenemos, el matrimonio que no logra tener hijos, los abortos, cuánta soledad en estas situaciones. El anciano o la anciana que siente que estorba, que no es comprendido, que nota en soledad la merma de sus capacidades mentales, lo va notando, mi memoria me falla, mi concentración, lo está notando y se siente solo, solo con sus limitaciones físicas que creen una dependencia no deseada, etcétera, etcétera. ¿Podéis sumar más de esto? Alguno me diría, ¿no me has incluido en la lista? Seguro, seguro que me quedan muchas cosas. Es un botón de muestra. Es la soledad que me acompaña, nos acompaña a lo largo de las etapas y las circunstancias de la vida. Claro, todo esto nos lleva al punto de rechazar la soledad, ¿no? Parecería que todos son efectos negativos, pero no. ¿Se trata de qué? Se trata de abrazarla, ¿no? Hay una soledad impuesta que se nos atraganta, pero hay una soledad deseada y necesaria. Hay efectos positivos. Si yo pasara el micro de mano en mano, ¿no podríais decirme algunos de los efectos positivos de haberos encontrado con la soledad en algún momento? ¿Verdad? Estoy seguro que sí. ¿Podéis pensarlos? ¿Qué dirías? Yo tengo que hacer un trayecto 2 o 3 días a la semana para trabajar en otro lugar que no es donde vivo, y voy por la costa y es un rato agradabilísimo de ir por la costa viendo el mar, la montaña y encontrarme a solas conmigo mismo y a solas con el Señor. Es un rato que cuando ya no haga ese viaje me va a costar aceptarlo. El descanso sin ruido y sin gente, la reflexión, la libertad, la claridad para tomar decisiones,
como dije, el encuentro contigo mismo y el encuentro con Dios. Qué bien, bendita soledad, ¿sí? Es interesante explorar los ejemplos de soledad deseada o buscada voluntariamente en la Biblia. José, al derrumbarse ante sus hermanos, se aparta para estar solo. Isaac está enfrentando el duelo por la pérdida de su madre y tiene que estar solo en su tienda por un tiempo. Elías, refugiado en la cueva por miedo. Y suma y sigue. Jesús mismo, ¿cuánto tiempo busca, cuántos momentos busca con regularidad la soledad? Es verdad que principalmente la busca para estar solas con su padre, ¿no? Pero él necesitaba estar solo porque está cansado. Está cansado, o sea, ha hablado a un montón de masas, ha alimentado 5.000 y dice que se aparta para estar solo. Ha sanado a muchos enfermos endemoniados, busca estar solo. Busca estar solo para tomar decisiones, para tener una mente clara. Sí, Jesús busca la soledad. Parece que no está mala, ¿no? Ahora, a veces encontramos entonces, por otro lado, una soledad impuesta, y esto sí que, hablando mal, toca un poco las narices, una soledad impuesta por Dios mismo. Dios impone soledad a veces. Por ejemplo, en el llamado a vivir sin pareja, como Jeremías, Lamentaciones 3:28. Puede ser que Dios imponga que tengas que vivir sin pareja. Puede ser que Dios pues, te imponga vivir solo después de una ruptura. O a sufrir en soledad, como Job, ¿no? Este tipo de soledad es la que nos toca abrazar, a ver si lo conseguimos, ¿no? Esta es la complicada. Es asumir que esto es parte del propósito de Dios que va más allá de nuestras vidas y de nuestras necesidades individuales. Porque ese ego lo tenemos muy marcado. Y cuando somos capaces de levantarnos más allá de nosotros, podemos entender que aunque mi situación no es la que más me encantaría, abrazo el propósito de Dios para mi vida. Esto me es muy difícil de digerir, os lo confieso. Lo creo, ¿eh? Pero me es difícil de digerir. Y entiendo que si tú estás en esta situación de pensar que Dios te esté imponiendo una situación que no es tu deseo, te sea difícil de digerirla. Por último, el último apartado es que la soledad también a veces es autoimpuesta. Nosotros nos la buscamos por características de la sociedad en que vivimos o de nuestra naturaleza. Lo hemos visto hace un momentito, individualista, egoísta, vivimos con estrés, miedos, inseguridades. Oye, te lo buscas. Estás solo porque te lo buscas. Hay que tomar decisiones en tu vida, hay que hacer cambios en tu vida y si las haces no tendrías por qué estar tan solo y tan sola. Entonces a veces hay una soledad impuesta por Dios, pero también una soledad autoimpuesta por nosotros. Ahora sí, veamos, a ver si no me alargo mucho. SPI, SPU, SP. Dane, SPI, soluciones prácticamente ineficaces, de verdad. Pero a lo mejor os veis reflejado en alguna. Esta es la primera. ¿Qué hacemos ante la soledad? Pues aceptar la compañía a cualquier coste. ¿Te ha pasado? ¿Has bajado guardias? ¿Has bajado listones? Y has dicho, no quiero estar solo. Y entonces te juntas amigos que sabes que no te conviene, te enzarzas en una relación que sabes que no es adecuada, te llegas a casar con alguien solo por miedo a la soledad. Esta es una primera solución prácticamente ineficaz. No te va a resolver el problema. Es un vínculo, se genera un vínculo emocional con una conducta compensatoria que lo que se va a volver a veces es hasta en una adicción. Y lo que popularmente llamamos relaciones tóxicas, ¿no? Pues son derivadas de esto, de que te has aferrado a alguien para no estar solo. La soledad nos coloca en un estado muy vulnerable. Ahora, algunas cosas más. Consumo de sustancias, y digo con prescripción médica y otras sin prescripción médica. Así que hay que meter cuántas sustancias. El gran peligro del enganche a las drogas, sustancias que producen liberación descontrolada, entre comillas, de los neurotransmisores, de las hormonas llamadas de la felicidad. ¿Cuánta gente está consumiendo y consumiendo una serie de cosas para acallar y aliviar su sentimiento de soledad? Miriam Rojas, que seguro conocéis, hablaba de la dopamina que mata. Tiene algunos vídeos hablando sobre esto, ¿verdad? Muy ligado a este consumo hay otro consumo de las conductas autolíticas, otra problemática al orden del día, en adolescentes y algunos adultos, pero principalmente en adolescentes. Conductas autolíticas buscando el suicidio y otras sin búsqueda de suicidio, que son más frecuentes, ¿no? Las autólisis sin buscar el suicidio son más frecuentes. El efecto es un efecto poderoso. Los cortes tienen un efecto calmante, baja los niveles de angustia de una forma bastante radical. Es el testimonio de muchos y muchas adolescentes que calman así su ansiedad
su poca tolerancia a la frustración y su sensación de vacío con cortes en los brazos y en las piernas. Métodos que, ya digo, son tremendamente eficaces. Cuando buscamos alternativas, una que les haga el mismo efecto tan rápido, es muy difícil encontrarla. Y entonces, pues, una y otra vez terminan convirtiéndose también en mecanismos adictivos que destruyen y atan a la persona. Además del efecto calmante, hay un efecto a veces placentero, porque sabéis que los receptores del placer y del dolor están muy por ahí, muy pegaditos el uno al otro, así que se entremezclan las cosas y puede haber un efecto placentero en estos cortes. Hay un efecto a veces de llamada de atención, puede ser también, y hay un efecto de autocastigo también, ¿no? Así que tenemos un cúmulo de efectos que llevan a los adolescentes a hacerse estos cortes, pero en esencia uno bastante frecuente es el calmante. Hace estos cortes y radicalmente bajan tus niveles de ansiedad y te sientes más relajado y te sientes mejor y se libera tu dolor emocional. Muchos de estos, a la vez de que tienen conductas de autólisis, también tienen trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios derivados del comer emocional, esto es muy frecuente en adolescentes y en adultos también. Seguro que aquí algunos lucháis con esto. El comer necesario e imprescindible se vuelve a veces un mecanismo para calmar la alteración emocional. Entre otros, el sentimiento de vacío y de soledad. ¿Cuánta gente come porque se siente sola? Y ahí os decía de la importancia de conectar contigo. Cuando conectas, miras hacia adentro y ves cómo te sientes y ves qué conducta estás haciendo para calmar ese sentimiento, es un ejercicio muy importante. Y quizás verás que algunas de estas conductas justo estamos realizándolas para calmar el vacío y la soledad. Otro clásico, el uso y el abuso de la sexualidad hasta la adicción, una masturbación compulsiva, una promiscuidad, un coqueteo, relación ya formal y frecuente con la pornografía que la tenemos hasta en la sopa. Josep dice en su libro, la pornografía ofrece a las personas en soledad la construcción de una pseudo-intimidad, una ilusión de intimidad, algo así como un analgésico para el dolor emocional, pulsional o relacional. Aquí no hace falta que os lo diga, ¿no? Tenemos un nuevo intento de solución que es ineficaz, pero muy, muy frecuente y muy extendida, a la cual hay que prestar atención. No sé los porcentajes, pero es posible que aquí muchas estéis luchando con esta cuestión. Ved si está siendo una manera de querer calmar y atender a vuestra soledad, que es muy probable que sea así. Un par de cositas más, dos o tres. La hiperactividad o hiperocupación, también muy frecuente. El vuelco insaciable, mirad que os voy a decir. El vuelco insaciable en una constante formación. Curso tras curso, lectura tras lectura, sin más vida que eso. Claro, eso vende, es algo bueno, ¿no? Es una conducta aceptable, admirada, y que Andamio, como otras editoriales, va a agradecer, ¿no? Pero cuidado, puede que haya casi un componente adictivo en la formación, en la lectura. En esto la vida de la Iglesia es un buen campo de cultivo, ¿verdad? La implicación casi 24 horas en actividades, en ministerios de la Iglesia, también vende, eso vende bien, ¿eh? Da una imagen de un buen cristiano, pero cuidado, ¿qué es lo que está detrás de esa hiperocupación e hiperactivación? Cuidado, no sea que eso sea un analgésico también para la soledad. Otro, algo bueno que se vuelve malo, el ejercicio físico obsesivo compulsivo. Tuve una paciente una vez que era esta mujer cuando iba a tomar vacaciones y marcharse a algún sitio, lo primero que veía es que el hotel al que fuesen tuviese un gimnasio. Era imprescindible. Y de verdad, hasta que no encontraba eso, no estaba tranquila. Le producía una ansiedad tremenda ir y pasar más de un día sin ir al gimnasio. Era imposible. Así que o en el hotel o en el barrio tenía que haber un gimnasio donde pudiera previamente dejar reservado para que tuviese constancia de que esos días, dos, tres o la semana que estaba fuera de casa, pudiese hacer ejercicio. De nuevo, algo sano y recomendable puede volverse en un problema, ¿verdad? El deporte, claro, con ese efecto de facilitar la liberación de endorfinas, que lo vemos como positivo, pero también se podría volver adictivo, ¿no? Por último, el último ejemplo que pongo de esto, seguro que podríamos añadir más, es vivir conectados a la red constantemente. El consumo extremo de redes sociales, el mundo de los videojuegos, las apuestas, etcétera. El fenómeno de expansión de la red social creo que altamente peligrosa, llamada OnlyFans también. O sea que tenemos varios fenómenos ahí que habría que analizar y que hay detrás de esto, ¿no? Esto todo no abraza, esto no abraza. Esto tiende a evitar, esto intenta llenar un vacío que al final hace que lo que es una dificultad se convierta en un verdadero problema y complejo problema o cúmulo de problemas.
Al final, al usar estos mecanismos, nos encontramos no solo que la soledad continúa estando ahí, sino que tenemos un problema añadido. ¿Detectamos alguno de estos mecanismos? No hagáis así con la cabeza, dejadlo para vosotros, vuestra intimidad. Pero ¿ves alguno de estos? No es difícil, ¿eh?, encontrar algo así. Buenas noticias. Si es así, hay que tomar medidas cuanto antes, ¿vale? Hay que tomar medidas y ahora te animo a atender a las alternativas. Primero te voy a dar las soluciones parcialmente útiles, las SPU, alguna te valdrá, pero finalmente con mucho ánimo y base bíblica, la salida profundamente eficaz. Soluciones parcialmente útiles. La primera y más obvia, bueno, hay que estar en contacto con el mundo, ¿no? Hay que relacionarse, asociaciones, grupos, equipos, actividades. La vida social, pues obviamente es una respuesta, ¿no? Ah, venga, tienes que integrarte aquí, en este grupo, en el otro. No está mal, pero vuelvo a decir, son soluciones parcialmente útiles, ¿no? Tenemos a favor la Iglesia, por supuesto, tenemos movimientos, asociaciones cristianas, tenemos GBG, ¿no? Este es un espacio donde promovemos esto. Es una solución parcial, ¿eh?, pero lo es. Y hay en otros contextos, evangélicos y no evangélicos, donde podemos encontrar una comunidad y sentirnos bien. Fijaros, a algunos os va a sonar esto, ¿no? Seguro que hay forofos aquí. A ver, ¿cuántos estáis participando de este mundo de moda? Levantáis la mano, no os atrevéis. Uno, nada más, dos. No me lo creo, ¿eh? Yo pensé que esto está arrasando ya. Tres, sois tímidos. No voy a hacer publicidad de esto. A mí lo que me han dicho es que esto no es solamente hacer ejercicio, es que se genera una comunidad, se genera unos vínculos inexplicables, ¿no?, entre la gente que practica esto. He ido entrevistando, pregunté a algún paciente que va allí. No, no, Esteban, allí tienes vida de comunidad, allí haces una vida social. Es más que hacer ejercicio, o sea, algo te une. Bueno, pues ahí tenemos, de nuevo, no está mal, pero estamos hablando de algo parcial, ¿vale? Y seguimos. Bueno, ¿animales de qué se llaman? De compañía, por algo se llamarán así, ¿no? ¿Verdad? El recurso de los animales de compañía. Tenemos en nuestra iglesia una hermana que tristemente pues falleció, vivía con sus padres y su hermano, una hermana ya madurita, mayor, pues que no tenía, no tuvo pareja, vivía en soltería, pero vivía en casa. Falleció su padre, poco tiempo después falleció su madre, poco tiempo después falleció su hermano y recientemente falleció su perro. El perro fue su última pérdida, muy dolorosa para ella, ¿no? El perro era su compañía. Mira, llevaban mucho mejor el duelo de sus padres y su hermano gracias a el perro que era quien le recibía cuando llegaba a casa del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora recientemente tiene un perro nuevo y está feliz, ¿eh? El animal de compañía no está mal. Parcial, pero no está mal, ¿eh? Los que tenéis esto sabéis de qué hablo, ¿no? Yo no lo sé, lo hago por, ¿cómo se dice? Virtualmente, ¿no? Lo hago por empatía, ¿no? Pero no sé lo que es, pero los que contáis, los que tienen animales de compañía, de verdad, tiene un efecto terapéutico grande. Muy bien, eso es bueno. Claro, podemos recurrir a terapia también, ¿no? La terapia psicológica para el tratamiento de los miedos, de la timidez, de la inseguridad. Una terapia que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos, como os dije, y poder estar tranquilos. Trabajé durante un tiempo con una deportista de élite del balonmano. No era capaz de estar sola, nunca. Y no porque salir sola a la calle, ir sola, vivía en una zona de que podía ir allí al puerto y pasear por allí, sola o en diferentes lugares. Salir de casa sola no podía. Y no porque tuviese miedo a que le pasara algo. Tenía miedo a sí misma. Estar sola consigo misma. Ella lo decía así de claro, ¿no? La terapia pues, se centró en esto. Cómo superar este miedo de encontrarte contigo misma. Así se fue encontrando poco a poco y después llegó a superar esto y disfrutar de esos tiempos de soledad, ¿no? Así que las terapias pueden aportar, parcialmente también, parcialmente. Por último, por poner un ejemplo más, y de lo que venimos hablando estos días, invertir en relaciones significativas, exponiéndonos a nuestros temores y asumiendo el compromiso y el esfuerzo que eso conlleva. Hacer amistades significativas da trabajo. Aunque sea sociable, da trabajo también, porque hay muchos sociables, pero no tienen amigos íntimos tampoco, ¿eh? No, la intimidad es difícil, ¿no? Hacer amigos de verdad, ser intencionales para quedar, relacionarnos, abrirnos, interesarnos por otros. Es un riesgo, hay que arriesgarse, porque implica salir de un espacio de comodidad. No es fácil, pero esto sí que es algo muy constructivo, se está animando desde aquí a hacerlo como algo positivo para nuestras vidas, invertir en relaciones de calidad. Bueno, todas estas, entre otras, son SPU, soluciones parcialmente útiles para resolver nuestra incomodidad con la soledad. Pero lo que realmente necesita el ser humano, necesitamos tú y yo, es una salida más profunda. La salida profundamente eficaz
que tiene que ver con abrazar la soledad. Agradezco a Josep que en la dedicatoria de este libro, en la introducción, habla de sí mismo. Él habla en primera persona, habiendo pasado también por experiencias duras de soledad, y él dice así: así que, incapaz de enfrentarla, la soledad, en muchas ocasiones al final decidí abrazarla. Por abrazar entiendo aceptar de forma plena y amable aquello que nos toca vivir sin disimular ni huir ni autocompadecerse, ni siquiera rebelarse. Decidí con mucha serenidad y gratitud disfrutar de esos magníficos presentes que cada día llenaban mi vida. Abrí mis ojos, miré a mi alrededor y valoré cuánta belleza había allí. Y explica que abrazar la soledad implica acercarnos a esa vivencia sin miedo, con la pretensión de conectar con ella a la vez que se recibe todo lo bueno que quiere comunicarnos. Dejar de luchar y asumir con naturalidad que nos visitará en algunos periodos de la vida. Abrazar la soledad nos llevará a disfrutar de plena autonomía y nos aportará sanidad. Qué visión más positiva. Yo os propongo 3 pasos en ese camino de abrazar la soledad. Volviendo al texto. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43 es un texto muy rico. Esta frase es muy impactante. 3 pasos para abrazar la soledad. Primero, apreciar la soledad. Y apreciar no estoy refiriendo a apreciarla en términos de darle un precio o un valor, sino me estoy refiriendo a cuando aprecias algo, cuando lo identificas, cuando eres consciente de ello, ¿no? Entonces vamos a ser conscientes de ella. Dejemos de escapar de ella, no ignoramos, ¿no? Vamos a verla, vamos a ponerle nombre, vamos a reconocerla, vamos a mirarle a la cara, porque dice el texto que hay desierto. Hay desierto y hay soledad. Uno se siente seco. Y hermano, hermana, que sientas eso es que es lo más normal. Sentir sequedad en algún momento de nuestra vida y experiencia. Hay desierto y hay soledad. Hay que identificarlo. Esto es desde el principio de la humanidad. En segundo lugar, la segunda cosa es aceptarlo. Una vez que tú identificas algo, puedes rechazarlo, puedes negarlo o puedes aceptarlo. Aceptar es eso, es no negar. Claro, ¿por qué lo puedes negar? Porque piensas que no debería estar ahí. ¿Cómo voy a sentirme solo? Lo que dije antes, un casado, una casada, ¿cómo voy a sentirme solo? Si Dios ha provisto para mí un esposo, un marido. Pues sí, puedes sentirte solo. ¿Cómo voy a sentirme solo que yo tengo buenos amigos? ¿Cómo puedo sentirme solo que yo soy creyente? ¿Cómo puedo sentirme solo que tengo al Señor? Que tengo su palabra, que tengo el Espíritu Santo. Pues sí, puedes tener todo esto y sentirte solo. Así que no vamos a evitarlo, no vamos a negarlo, vamos a integrarlo en nuestra existencia, buscarle un sentido, un valor. Fijad que el texto dice: abriré camino en, es la preposición, hay ríos en. No sin ni fuera de, sino en. Es decir, se presupone que ahí está, vamos a reconocerla, vamos a aceptarla. Estamos en la soledad, estamos en desierto a veces. Así que lo reconocemos, lo integramos, así que nos toca apreciarla, nos toca aceptarla y entonces sí, nos toca abrazarla, estar en paz con ella, sacarle partido. Y en este texto, la mejor manera de abrazar la soledad, cuando abres Isaías 43, la habréis leído varias veces, cuando vuelves a leer esto, te das cuenta que la mejor manera, y aquí está la receta, nada nuevo bajo el sol, la mejor manera de abrazar la soledad es abrazando las promesas de Dios, y en especial, en este texto de Isaías, es principalmente abrazar a Jesús mismo. Es que no hay otra lección. Abrazar a Jesús mismo es la salida profundamente eficaz. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El profeta nos muestra la cara positiva de la soledad, una soledad con vida, con ríos de vida, ¿ves? Pero también la salida para la soledad no deseada, para el desierto en el camino. Poneros en contexto, para los israelitas, 70 años de cautividad, y le estaban anunciando que por fin llegaba este final, ¿no? Al fin llegamos a la tierra prometida. Pero la profecía iba a un cumplimiento de 600 años después, iba más allá, con la venida del Mesías. Jesús es el antídoto para la soledad profunda. Así que la salida profundamente eficaz implica estas 3 cosas. Primero, básico, una relación con Jesucristo, porque Él es el que puede romper los obstáculos para vivir bien acompañado, que es el orgullo. Él puede ayudarnos a perdonar para no estar resentidos.
Él es el que nos da valor ante nuestros temores. Él es el que nos ayuda para liberar de las ataduras y adicciones que podemos tener. Él es el que nos ofrece una compañía de confianza estable y eterna. Ahí tenemos todo. Es necesaria una convicción de pecado, que espero que surja también en esta tarde. La liberación vendrá por esto, siempre viene por eso, por un arrepentimiento y darte cuenta de si has estado echando mano de cosas para satisfacer tu necesidad profunda de soledad en cosas que no deberías. Convicción de pecado y de que no hay posibilidad por nosotros mismos de salir de esta situación de profundo vacío y soledad. Así que necesitamos a Jesús como el regalo de Dios para salvarnos. Y cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Y Dios nos permite nacer de nuevo, nos adopta como hijos y pasamos a formar parte de la familia de Dios, la Iglesia en segundo lugar, ¿no? Uno de los recursos más preciosos que Dios ha puesto para suplir nuestra soledad. La Iglesia nace caracterizada por la comunión entre sus miembros, velando por necesidades unos de otros, buscando el encuentro día a día, compartiendo inquietudes, intercediéndonos por otros. Todo es una vacuna casi perfecta para la soledad. Es el testimonio y lo habéis podido compartir con muchos hermanos aquí que han sentido, ¿no? En este momento con la Dana y todo esto, el sentir el apoyo de la Iglesia, la comunidad ahí uniéndose frente a esto. Ahora, también hay una realidad. Muchas veces nos sentimos igualmente solos, desatendidos, hasta dañados por nuestros hermanos, ¿no? No podemos huir de esta realidad ni predicar un evangelio engañoso que plantea que nacer de nuevo, pasar a formar parte de la familia de Dios, con esto ya se acaba tu soledad. No es verdad. No se acaba la soledad, ni los problemas, ni los sufrimientos. Eso no es verdad. No es predicar la verdad. En el seno de la Iglesia, que por cierto recordamos que somos todos nosotros, no es una entidad, somos nosotros, hay momentos duros, momentos de luchas, de frustraciones, de decepciones y hasta, voy a meter la palabra aquí, de traiciones. También lo es. En este sentido, creo que nos puede ser de gran ayuda aceptar que la Iglesia, aunque tiene a Cristo como cabeza y está compuesta por personas, nosotros, nacidas de nuevo, seguimos con nuestra lucha entre carne y espíritu. Esto no termina. Nuestra vieja naturaleza nos influye y hacemos daño. Hacemos daño. Mucho más del que nos gustaría. Y hacemos daño de manera que nunca hubiéramos pensado ni imaginado cuando estamos en una situación muy crítica. Me imagino que más o menos sabréis de qué hablo y muchos habréis vivido estas experiencias cuando en una iglesia, en el contexto de la iglesia, en una situación muy crítica, sale lo peor de nosotros también. Ahora, cuando recordamos que la iglesia es una familia, podemos entenderlo bien, ¿no? Porque nos ayuda a entender que es un espacio ideal para sentirte protegido, cuidado, aceptado, querido, pero al mismo tiempo, también en el contexto de la familia hay mucho daño a veces porque tenemos gran intimidad, somos más vulnerables, nos conocemos más. Así ocurre también con la iglesia. Hablamos de Jesús, hablamos de la comunidad de los discípulos de Jesús y en tercer y último lugar de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué importancia cobra el Evangelio para todo ser humano? Podemos seguir predicando con pasión. El Evangelio trae una identidad a la persona, da un sentido al vivir, da un sentimiento de pertenencia, lo tiene todo. Un ser alguien y un acompañamiento constante. Leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios, inspirada por el Consolador, palabras de consuelo que da sentido a la vida, que nos enseña cómo somos, cómo es quién puede llenar nuestro vacío, nos explica el sufrimiento, nos trae esperanza. De verdad, no hay nada por qué vivir acomplejados con lo que creemos y con lo que Dios nos ha regalado. Ya acercándonos al final, voy a finalizar. La palabra de Dios te recuerda hoy, abriré ríos en la soledad. Quédate con esto. Al principio del capítulo 43 vemos la relación de Dios con su pueblo caracterizada por la protección, el conocimiento mutuo y la compañía que está basada en la presencia de Dios. Versículo 1, versículo 2, versículo 5. El pueblo de Israel había experimentado de una forma extraordinaria el cuidado de Dios y su presencia. Mirad versículo 16. Abrió camino en el mar. Era un recordatorio, claro, un momento muy especial, ¿no? En esos momentos el profeta anunciaba el final, dije antes, de los 70 años duros de cautividad. Así también para nosotros. Es importante apoyarnos en las experiencias previas donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos sentido su presencia, sobre todo cuando no le sentimos, que también nos pasa, o cuando parece que estamos solos. Ahí es donde tenemos que recordar para sostenernos. Ahora me llama la atención, versículo 18,
que dice olvidar el pasado. Entonces es una contradicción. Vamos al pasado para acordarnos lo que has hecho por nosotros y sentirnos con esperanza, y ahora dice olvidar el pasado. No, pero vemos que es en el sentido de que viene algo mejor. Aquello está bien recordarlo, pero cuidado, viene algo mejor, algo nuevo, algo más allá de cruzar el mar en el seco o de regresar a la tierra, que es otra vez la venida del Mesías. Para nosotros no es nuevo ya hoy, ¿verdad? Pero necesitamos renovar día a día nuestra relación con Jesús para encontrar el agua que necesitamos, el calor y la compañía que nos llena. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin, lo mencionaban antes, Mateo 20, 28. Él ha prometido enviarnos la presencia del Espíritu Santo para no sentirnos huérfanos. Juan 14, 18. Vuelve a sentir esto en esta tarde. ¿Puedes volver a tomar esto como las palabras de promesas de Dios para ti? Conecta de nuevo con esto. Cuando te encuentres ahí dentro otra vez y veas a la cara la soledad, apréciala, acéptala, abrázala. Recibe el abrazo de Jesús, la presencia refrescante y reconfortante del Espíritu Santo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Viene a abrir, Jesús viene a abrir algo que está cerrado. ¿Te has sentido así? Cerrado, tierra seca. Dios promete que abrirá un camino, caminos y ríos. De nuevo, la respuesta a la soledad, a ese desierto o tierra seca que puede padecer cualquier persona, cualquier edad, cualquier generación, tú y yo, que nos va a tocar, es la persona de Jesús. Yo no encuentro otra respuesta. No hay otra receta mágica para mí, a pesar de haber indagado, buscado una palabra, buscado en el conocimiento y en la ciencia. La respuesta viene de Jesús, que puede dar vida, que nos trae agua de vida, el agua que necesitamos. Así que abrazar la soledad es abrazar las promesas de Dios y es abrazar a Jesús mismo. Te animo a que vuelvas a sus brazos en esta noche. Y ahora también que podamos disfrutar de ese espacio, de compartir unos con otros estas preguntas que supongo que nos guiarán ahora cómo hacerlo.